Hola, bienvenidos a otro video de este canal Remembranzas de Coautor. Yo soy coautor. Como les he dicho, es el seudónimo que me inventé, aparte de un error mecanográfico que cometí cuando estaba pasando a máquina o a la computadora, no me acuerdo porque ya fue hace muchos años, que iba a poner mi nombre y mi función en una publicación como coautor. Entonces, pues en alguna revoltura cerebral o estrictamente digital, es decir, de dedo, de dactilografía, pues cometí el error de poner cuau y como que ahí me descuido y le pongo la H, la T, la O y la R y quedó coautor, que son las primeras sílabas de mi apellido que se juntan naturalmente, hacen una conjunción con la palabra autor, coautor. Y me gustó, un feliz error. Eureka, hubiera dicho, creo que Eurípides, no sé quién. Fue un hallazgo. Yo soy coautor, pues. Y este canal está dedicado, pues, a mis remembranzas, ¿no? Por eso es que es un canal muy, muy, muy personal, muy referido a lo que yo he vivido. Y cuando digo yo, estoy diciendo lo que soy, quién soy y por qué soy de alguna manera, ¿no? Es decir, yo no soy yo nada más. Eh, un buen amigo, buen escritor, él colabora en la jornada de Aguascalientes cada semana y comparte o compartía con varios de sus lectores, de sus amigos, sus escritos, sus publicaciones en la jornada. Eh, los compartía en el Twitter. Entonces, pues a mí me llegaban sus artículos de opinión, sus columnas, ¿no? Así le llaman, columna, aunque aparezca en varias columnas. Este, pero bueno, así le llaman en el periodismo, ¿no? En los periódicos impresos. Y en una de sus columnas, no recuerdo si fue la más reciente, creo que sí, él hablaba de uno. Uno no es uno, algo así decía el título. Y él se refería al uno como el individuo, como esta noción del yo. Y hago referencia porque él, en su estilo, en su forma de interpretar, con la cual yo no difiero, coincidimos en muchas cosas, y una de esas coincidencias es precisamente identificar que el tal uno es, de alguna manera, sinónimo de lo que yo le llamo el yo o el individuo. Es decir, en mi esquema, este esquema que no es mío, que se lo tomé a Hans Gerd y Wright Mills de la estructura del carácter, donde estos autores, Hans Gerd es un psicólogo social alemán y Wright Mills era un sociólogo norteamericano, como buen sociólogo, muy crítico y muy tendiente a la izquierda y muy inconforme con los estilos de gobierno, tal vez no interior, pero sí de la política exterior del imperialismo norteamericano. Estos dos autores escribieron allá a finales de los 40 un libro que se llama Carácter y Estructura Social. Entonces, lo primero que hacen es identificar, explicar cómo es la estructura del carácter. Su primer capítulo es Estructura del carácter, y ahí es donde hablan de que el ser humano es una entidad biopsicosocial, es decir, tenemos un organismo, nacemos con un organismo, con todo y la herencia genética, impregnada en el ADN, ¿no? Y que viene siendo pues una síntesis del ADN paterno y el ADN materno, y de ahí para arriba se va haciendo pues un árbol genealógico, digamos, ¿no? Un árbol, digamos, hereditario, ¿no? De cómo son las herencias, pero las herencias genéticas. Eh, y eso tiene que ver más que nada con la eh, influencia que recibimos de nuestros, pues no nuestros pares, sino de las personas con las que convivimos directa o indirectamente.
Evidentemente, pues está la influencia familiar, ¿no? Padres, hermanos, si es que los hay, tíos, si es que los hay, ¿no? Abuelos, bisabuelos, y en algunos casos tatarabuelos. Eh, y por supuesto, pues todos los demás, eh, gente con la que uno se vincula, ¿no? En este esquema del carácter, dicen, bueno, el ser humano tiene tres dimensiones. Una dimensión orgánica, biológica, ¿no? Esa es la parte bio. Y es un organismo, ¿no? Esta dimensión biológica se sintetiza en la noción de organismo. Entonces, el organismo, sí, por supuesto que es producto de la herencia genética, es un fenómeno biológico, ¿no? Y, por otro lado, está la sociedad, porque es un ente biológico como las bacterias, como los virus, como las lombrices, como todo ser vivo, las plantas también, ¿no? Los hongos también. Eh, a la hora de reproducirse, pues transmiten el mensaje genético que traen los progenitores, ¿no? Sean quienes sean los progenitores entre los mamíferos, pues son macho y hembra, ¿no? Hombre y mujer entre los seres humanos. Eh, pero este organismo nace, se desarrolla y de hecho es concebido incluso a través de formas sociales. Es decir, que si bien biológicamente el acto de reproducción, es decir, la relación sexual y la fecundación del óvulo por el esperma, si es un fenómeno biológico, se produce en formas socioculturales, sexualmente, genéticamente, genitalmente, digamos, pues es lo mismo, ¿no? Es el pene que entra por vía vaginal y eyacula sus espermas, su semen. Y los espermas pues van echando competencias a ver quién llega primero al óvulo, si es que el óvulo está colocado en buena posición, es decir, está en estado fértil la mujer, ¿no? Pero no es lo mismo tener relaciones sexuales hoy que hace 30, 40, 50, 100 o más años. Se hacía de diferente manera en diferentes lugares, con distintas convicciones. Ya desde allí empieza, digamos, la influencia del medio social sobre ese organismo, ¿sí? Repito, somos seres biopsicosociales, según esta interpretación. Tenemos una dimensión biológica, una dimensión psíquica y una dimensión social. Cuando digo dimensión social no me estoy refiriendo a cómo la maneja el actual presidente de la República, a quien yo sigo, a quien yo soy de sus adeptos, ¿no? Estoy convencido de que su proyecto es el que le hace falta a esta nación, ¿no? Es, y creo que está haciendo bien las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Claro que hay perspectivas diferentes que dicen que no, para nada, que todo está mal, que son puros errores, pero bueno. Poco he entrado yo en esta polémica aquí, en el Facebook. En las redes sociales en general no me he involucrado, no me gusta involucrarme porque eh, entiendo que el que está convencido, que tiene una convicción ideológica o política, ¿no? O incluso histórica en cuanto a proyecto histórico de la nación, si está convencido, pues no lo voy a convencer de otra cosa, ¿no? Lo otro es entrar en los dimes y diretes. Tú dijiste y te voy a demostrar que es falso, ¿no? Que estás equivocado. Pues tampoco le quiero entrar a eso. No en la parte abierta del Twitter, del Facebook, y menos en el Instagram, ¿no? Que es como que está diseñado para fotografías más que para mensajes, ¿no? Y esta tal vez sería una plataforma idónea para hacerlo. Pero no lo hago porque no quiero personalizar, no quiero entrar en debates interpersonales. Entonces, sí, yo sí soy pro AMLO,
sí estoy a favor de la Cuarta Transformación. En uno de mis videos señalé cómo el proyecto estratégico de López Obrador se resume en tres de sus frases que ha pronunciado y ha puesto énfasis en ellas en distintos periodos de su último tramo de participación política, ¿no? Estoy hablando desde que era eh, candidato, ¿no? Es decir, desde que se sale del PRD para organizar un movimiento social que le llama el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Ese es el movimiento que finalmente empieza a tener funciones de partido político, aunque no tiene una estructura interna ni un funcionamiento propio de un partido político. Es un híbrido entre un movimiento social, que es espontáneo el movimiento social, donde se pone más énfasis en los acuerdos entre la gente que en los diferendos, ¿no? O sea, se trabaja más con base en las similitudes de mucha gente. Y como López Obrador es un hombre muy movido, muy inquieto, que ha recorrido el país entero varias veces y que va hasta el último pueblito de la sierra, ¿no? De cualquier estado lejano, pobre o rico, en el desierto, en la selva, en los pantanos. Los pantanos son básicamente en Tabasco, ¿no? Y parte de Chiapas y Veracruz. Es decir, el hombre ha recorrido, ¿no? Y habla con la gente. Incluso ya siendo presidente, habla con la gente. Claro que ya siendo presidente pues son pláticas muy rápidas, intercambios, le dan besitos, le dan regalos y él toma nota o le dan los documentos, ¿no? Que quieren la gente que los apoye. Pero capta la sensación de la gente, sobre todo de la gente que no tiene otros medios de expresión más que el boca a boca. Y como él se hace presente, y si va en su camioneta, se para a veces a través de la ventanilla o a veces él se baja, ¿no? Y recibe peticiones, demandas, inconformidades, felicitaciones, de todo. Es un conocedor, pues, del pueblo mexicano y un conocedor directo, no lo conoce a través de libritos, que también es un gran lector, le gusta leer de historia y de cuestiones políticas y de cuestiones económicas y le sabe, el hombre le sabe esas cosas, ¿no? Y ahora como presidente, pues él tiene la posibilidad de nombrar un equipo que le sirva, que le funcione, que le ayude, donde él tiene imposibilidad material de atender, porque la presidencia de la República, imagínense la cantidad de asuntos que hay que resolver, ¿no? En fin, estoy ahorita nada más hice este paréntesis, digamos, para explicar por qué soy adepto a López Obrador. E incluso no lo terminé porque dije, bueno, primero él empezó con un movimiento de regeneración nacional para participar en las elecciones. Registra a su movimiento como partido político ante el Instituto Nacional Electoral y entonces ya Morena se convierte en un partido, pero esto es hacia afuera, ¿sí? En su función electoral. Porque en su función interna, en su trabajo interno, todavía no adquiere una dinámica partidista. Pero bueno, para efectos prácticos, pues sí es un partido, ¿no? Y cuando empieza su gobierno, él empieza a hablar de la cuarta transformación. Pero es la cuarta transformación de la vida pública en México, o sea, no es nada más la transformación a secas. Yo insisto mucho, insistiré y seguiré insistiendo en que hay que ponerle los adjetivos necesarios a los sustantivos que se estén usando para no confundir. Si hablas de Morena, y entiendes que son las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, y hablas de la 4T, entendiendo que es la cuarta transformación de la vida pública nacional, y que el punto de llegada, si las cosas cuajan, así como el Movimiento de Regeneración Nacional logró en muy pocos años de existencia lanzar a su candidato, a su líder, y hacer que ganara abrumadoramente las elecciones para presidente de la República,
Recuerden que López Obrador recibió más de 30 millones de votos de un padrón que en ese entonces andaba por arriba de los 70 millones. Es decir, se llevó casi la mitad, casi, del padrón electoral, ¿no? De los votos efectivos, pues tuvo también muchísimos, o sea, el resto de los partidos que participaron ni juntos alcanzaban la votación que alcanzó López Obrador. Es decir, que fue un triunfo de la voluntad popular gigantesco, ¿no? Y la tirada de ambos, es decir, si no echa a andar un movimiento de regeneración nacional, no le hubiera sido posible implementar la cuarta transformación de la vida pública mexicana. Y cuando digo vida pública, sí me estoy refiriendo a la conducción política, por supuesto, eso lo incluye, pero también incluye la comunicación social, sobre todo la comunicación social que emana del gobierno, que emite el gobierno, y la respuesta, los mecanismos de respuesta y los contenidos de la respuesta que recibe de la sociedad, de los distintos sectores sociales, ¿no? Esta es la vida pública, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con colectividades y que son asunto gubernamental, donde tiene injerencia el gobierno, porque él es el titular del gobierno federal. En otro video también señalé que en México y en la mayor parte de los países del mundo, el jefe del poder ejecutivo, cuando toma posesión, no es que haya ganado el poder del Estado, ganó el poder del gobierno, sí es el jefe del gobierno. Y el gobierno es el brazo operativo del Estado, de alguna manera. El Estado es otra cosa mucho más amplia, mucho menos estructurada, digamos, es una noción compleja. En fin, la tirada es que si se logra hacer esta cuarta transformación de la vida pública nacional, hay que hacer referencia a las otras tres, ¿no? Porque es la cuarta. Porque la tercera es la Revolución Mexicana. Desde las inconformidades maderistas ante la reelección y la dictadura de Porfirio Díaz, hasta las acciones nacionalistas de defensa de la soberanía nacional que le tocaron a Lázaro Cárdenas, ¿no? La expropiación petrolera, la decisión de si en la Segunda Guerra Mundial se mantenía neutral, como lo hicieron algunos países, ¿no? O bien se aliaba a las fuerzas del eje, es decir, a Hitler, Mussolini, Hirohito, era el eje Berlín-Roma-Tokio, o se iba del lado de los aliados, donde históricamente, curiosamente, y qué bueno que así fue, la Unión Soviética, el país líder del socialismo realmente existente, del socialismo que sí se logró implantar, con todos sus defectos y con muchas de sus virtudes. Se unió la Unión Soviética a los Estados Unidos, al Reino Unido, y a las fuerzas de resistencia de las naciones que habían sido invadidas por Hitler, ¿no? Bueno, y Lázaro Cárdenas decidió que México sería aliado de los aliados, ¿no? Estaría del lado de los aliados, es decir, contra el fascismo, contra el nazismo, de este eje Berlín, Roma, Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, me equivoqué. La primera transformación de la vida pública nacional evidentemente fue la independencia nacional, ¿no? Que como acaba de pasar septiembre, pues todos sabemos que fue el cura Hidalgo quien llamó a la insurrección a los indígenas y a los criollos y a los mestizos y a las castas, porque los que no entraban en la categoría de indígena o de peninsular o de criollo, que eran los hijos de peninsulares radicados ya en la Nueva España, o los mestizos, que era la combinación de un indígena con un criollo o con un peninsular, ¿no? Los que no entraban en estas categorías eran las castas. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, los afrodescendientes. Esa era una casta.
Si el afrodescendiente se cruzaba o procreaba con un negro, pues afrodescendiente, eh, tenía descendencia con uno con una peninsular o criolla, entonces daban pie a los mestizos, ¿no? Cuando era la procreación entre indio y, o india con mestizo o mestiza, entonces venía el mulato, ¿no? Y había por lo menos 16 castas que hacían referencia a los grupos que hoy maldiríamos raciales. ¿Por qué digo maldiríamos? Porque ya señalé y ya dije y demostré, argumenté por lo menos, que entre los seres humanos las razas no existen. Si tú comparas a un perro chihuahua con un gran danés, hijo, las diferencias son evidentes. Piensa en un bulldog. Estoy hablando de perros de raza, ¿no? A lo mejor los mejores perros son los combinaditos, ¿no? Los mesticitos o mongrel, que también le llaman, ¿no? Pero entre los seres humanos no. En los seres humanos las diferencias, si bien son notorias, porque tienen que ver con el color de la piel, con ciertos rasgos, sobre todo faciales, ¿no? Si tienes la nariz larga y delgada, si tienes los ojos oscuros o claros, ¿no? Grandes, eh, ¿cómo le llaman? Los ojos oblicuos, hombre, rasgados, no sé por qué rasgados, pero así le llaman, ¿no? Los ojos rasgados de los orientales. Más cuestiones que tienen que ver también con la estatura y con la complexión, ¿no? Pero las evidencias no son tan grandes. Digamos, la diferencia entre el tamaño de un pigmeo, estoy hablando de una tribu africana que creo que desapareció ya, que eran muy chiquitos, muy chaparritos y tendían a ser gorditos, ¿no? O sea, obesitos con buena masa de grasa, ¿no? De lípidos en el cuerpo. Y lo comparas con un Tutsi o Atusi, que también son negros de África, nada más que esos eran espigados, delgados, de músculos largos, de esqueletos largos y de muy gran estatura, ¿no? Muy altos. Vaya, aún así, dices, pues es el mismo animal, ¿no? Es el mismo organismo, es el mismo cuerpo con diferentes proporciones y diferentes detalles en los rasgos, en las articulaciones, qué sé yo. Pero es esencialmente el mismo. Es decir, no se puede pensar que haya razas. Ajá. Porque incluso entre los otros animales, fuera del ser humano, la conducta sí viene más determinada por la cuestión hereditaria, ¿no? Por la genética. Entonces, eh, estoy diciendo que las razas humanas no existen, pero son mucho más significativas las diferencias étnicas. ¿A dónde voy? A reafirmar este favoritismo, este partidarismo que yo tengo a favor de López Obrador y en contra de visiones más, eh, pues sí, diría yo, animalescas, darwinianas, que no es tan claro porque Darwin hizo pues, su planteamiento del proceso evolutivo, ¿no? Que condujo a la aparición del Homo sapiens y luego los mismos antropólogos y biólogos y genetistas le pusieron a ese animal, ¿no? El estudio zoológico del ser humano, que es viable porque somos animales, eh, le pusieron otro apellido a este homínido, al Homo sapiens sapiens, doblemente sapiens, ¿no? Eh, Entre el Homo sapiens, pues, no es tan determinante la raza, porque no hay razas. Porque las razas las confundimos con la cromática, con la pigmentación, con el color de la piel. Ajá. Entonces se habla de raza negra, raza amarilla, raza
de bronce, ¿no? Es decir, los cafés con leche, ¿no? Que tienden a ser rojizos, ¿no? Un café rojizo, digamos, que somos los autóctonos de América, ¿no? Bueno, yo ya les platiqué que también por ahí tengo por la vía paterna algún ascendente, no descendiente, ascendente, es decir, en mi árbol genealógico, arriba de mí son los ascendentes, mis padres, mis abuelos, los bisabuelos, etcétera. No sé en qué generación, no me he ocupado de preguntar, ¿no? Tendría que irme a Nicaragua a preguntarlo. Y cuando estuve en Nicaragua no pregunté eso, ¿no? Pues, ¿quién es el antecesor negro que tenemos? Vean mi labio. O sea, ahorita traigo un corte que me hice al rasurarme, lo tengo un poco inflamado, pero mi labio inferior es mucho más grueso que el superior. Esto a lo mejor habla de un antecedente negroide. Aunque ustedes no lo crean, el cabellito poco que me sigue saliendo aquí atrás en la nuca y el cuello es rizado, ¿no? Que es otra característica de los negros, ¿no? De los afrodescendientes. Yo también soy afrodescendiente de alguna manera, pero evidentemente predominan en mí ya los rasgos mestizos, es decir, de la combinación de los europeos con los americanos. Cuando digo americanos no me refiero a los norteamericanos, a los estadounidenses, no. Me refiero a los pueblos originarios del continente americano. Que si nos vamos muy al norte, pues nos vamos a encontrar con los esquimales o los inuits que viven ya en el círculo polar. Y esos tienden a ser más orientales. Su tez es pálida, es amarilla, ¿no? Tienen los ojos más o menos rasgados, son de narices chiquitas. Entonces, bueno, ya los seres humanos somos unos híbridos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no hay razas. Pero bueno, eh, muchos, hasta la fecha, personas incluso pensantes, con grados universitarios o muy aficionados a la lectura y a la expresión de su pensamiento y de sus sentimientos, escritores, cineastas, actores, artistas plásticos, pintores, escultores, etcétera, pues de repente siguen hablando de raza, ¿no? Y bueno, el término racismo, pues está re difícil desterrarlo porque estamos muy acostumbrados a hablar de racismo para hablar del favoritismo que ciertas personas tienen hacia ciertos tonos de piel, hacia ciertas complexiones corporales, hacia ciertos idiomas, ¿no? Y hacia ciertos niveles socioeconómicos. Es decir, todo esto está confundido en la palabra racismo. Y se maneja el racismo como algo despectivo, o sea, un fenómeno que desprecia a otros, sí, pero desprecia a otros porque primero hay una identificación con los que uno cree, estas personas creen pertenecer. Entonces ahí tienen ustedes, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín. No es un rubio, no es un blanco, es un tipo, pues digamos, moreno claro, ¿no? Que tiene también rasgos negroides, tiene el poco cabello que le queda, se ve que es rizado, es chino, ¿no? Decimos chino, no sé por qué, y le decimos chino al rulo, es decir, al rizo que se hace en el cabello. Él tiene el cabello por lo menos medianamente rizado, ¿eh? Pero él se siente miembro de una aristocracia, ¿no? Y claro, en el mundo occidental, también en otro momento les platicaré por qué mundo occidental, si el occidente geográfico está al otro lado de donde viene la cultura occidental, que es la cultura europea, la que se desarrolló en Europa y que conquistó al mundo en los siglos XV, XVI, XVII y que colonizó al mundo entero en este primer fenómeno de globalización que se dio con las grandes conquistas de los pueblos americanos, asiáticos, africanos y de la misma Oceanía, ¿no? ¿A manos de quién? Pues a manos de los europeos. Esto se prolonga ya en el siglo XIX
en Estados Unidos, pero Estados Unidos pues no es más que, decía yo, el traslape, la trasplantación de las formas y de la población del Reino Unido, ¿no?, de los anglosajones, a territorio americano. Recientemente hubo una visita del líder de Vox, con V, Vox, un partido de ultraderecha, un partido fascista español, que ha venido creciendo preocupantemente, ¿no? Y claro, aquí la ultraderecha, que está partidistamente refugiada en el PAN y otras agrupaciones clandestinas como el Yunque, por ejemplo, ¿no? Que, yo no sé hasta dónde están metidos en el PAN, pero es obvio que sí, que hay confluencia de intereses y de formas de pensamiento y de interpretar la realidad misma, ¿no? Esa es la ultraderecha. Eh, Decía yo que este señor Abascal, que vino a México invitado por senadores panistas y que lo metieron al Senado y que tuvieron un acto ahí y firmaron la Carta de Madrid, en donde, pues claro, desde el punto de vista de Vox y de la corona española y de toda la derecha española, eh, se pensó que México es un país que debe de transitar hacia las formas políticas que tiene la misma España, ¿no? España sigue pensando, estos sectores de la sociedad española, los sectores aristocráticos, los sectores monarquistas de la población española, siguen pensando que lo que mejor que puede hacer América Latina es seguir el ejemplo de España. Ya nos independizamos desde por lo menos en 1821, cuando ya cesa sus funciones el virrey de la Nueva España, y se adopta otra denominación, el Imperio Mexicano, que afortunadamente fue una denominación que duró muy poco, y esto porque el libertador, ¿no?, el que concilia a las fuerzas insurgentes y al ejército virreinal o realista, porque trabajaba para la Casa Real Española, es Iturbide. Iturbide era el jefe del ejército virreinal, del ejército realista, y concilia con Vicente Guerrero, que era el líder de los reductos del movimiento insurgente, ¿no?, del ejército independentista. Y con esa representación y con un símbolo, ya la bandera tricolor, y con las tres garantías que incluían la religión en ese entonces, ¿eh? Pero bueno, después vino Juárez y dijo, no, las iglesias y el Estado son diferentes, son asuntos distintos, entonces nada que ver, el Estado tiene una visión laica y su misión es enteramente civil, no tiene nada que ver con las creencias religiosas, sean las que sean. Y eso no quiere decir que el mismo Juárez era un católico, ¿no? Muchos de los hombres de la Reforma también lo fueron, muy católicos. Sin embargo, trabajaron, lucharon, muchos de ellos murieron en aras de instaurar un Estado laico, es decir, sin influencias religiosas de ninguna índole, pero sin prohibir ninguna religión tampoco, ni perseguir a ninguna iglesia como institución social. Uh-huh. Después hubo otros fenómenos que pueden hacer confundir el análisis y pensar que sí, que el Estado mexicano es un Estado ateo, ¿no? Y que lo que quiere es acabar con la religiosidad y los santos, y bueno, son los comecuras jacobinos, ¿no? Así les dicen, no les decían a los de izquierda, y siempre, pues los liberales del siglo XIX, pues sí, era la izquierda política de este país en ese entonces, ¿no? Y hoy la izquierda política está representada, pues, básicamente por Morena, ¿no? Y afortunadamente ya logró, vamos a ver cuánto tiempo dura, consolidarse la izquierda, que sin negar sus diferencias entre ellos, entre los miembros de Morena, entre los grupos que conforman Morena, logran acuerdos y logran tener una unidad institucional y siguen peleando como un único
organismo político, partido, digamos, ¿no? O movimiento partido. Cosa que no se había logrado en décadas, ¿no? La izquierda es así. La izquierda pone por delante la crítica y claro, pues de repente la crítica hay que hacérsela a uno mismo y a los que están a los lados, ¿no? A los que están cercanos. Y de ahí vienen los pleitos y las divisiones y de ahí se aprovecha la derecha porque la derecha es mucho más consolidada, ¿no? Tienen más comunión de intereses porque sus intereses son básicamente el dinero y el patrimonio. Y para ser un patrimonio necesitas el matrimonio, entonces también están a favor de la familia, pero es esta visión católica de la familia de papá, mamá, hijitos, ¿no? Los dos cónyuges se son fieles, se aman, tienen la bendición de Dios a través de algún cura, de algún sacerdote, en una ceremonia religiosa, ¿no? Las bodas. Eh, bueno, ¿qué les digo? No voy a detallar, pero me parece patético, ¿no? Que esto se siga. Y también les mencionaba en algún video anterior cómo estas personas de la derecha, digamos, también se les ha llamado reaccionarios porque cuando hay gobiernos con orientación nacionalista y popular, pues estos gobiernos echan a andar iniciativas, echan a andar acciones de gobierno para favorecer más o menos, con suficiencia, ¿no? Más o menos, muchas veces menos y muchas pocas veces más, ¿no? Pero sí, atender a los intereses y a las necesidades populares. Y cuando se habla de populares se habla del pueblo. Y el pueblo no es nada más la población, sino la población más pobre, la más necesitada, la que más requiere de apoyos, de una organización fuerte, con recursos como son los estados nacionales, los gobiernos nacionales. Bueno, el gobierno echa a andar una acción y generalmente la derecha reacciona en contra de esa acción. Por eso es que se les ha llamado reaccionarios. En la izquierda y en el pensamiento más auténticamente democrático, la palabra reaccionario es una especie de ofensa, ¿no? O sea, estás en contra de los cambios que van a favorecer a la estabilidad de esta sociedad en la medida en que los más desfavorecidos tengan resueltas sus necesidades desde las más elementales hasta las superfluas, ¿no? La dotación de derechos, de servicios, agua, electricidad, gas, comida, vestuario, escolarización, o esto que le llaman educación, ¿no? Que confunden la acción escolar con la educación, que la educación es mucho más amplia, pero bueno. Entonces, estos grupos reaccionarios, les decía yo en un video, lo demostré, bueno, lo argumenté, cómo son familias que están muy pendientes de su árbol genealógico. Y de ahí les viene la palabra también conservador y también retardatario o regresivo, ¿no? Porque si buscan cambios, que es imposible negar que hay cambios en la sociedad y que suelen ser cada vez más rápidos, más veloces los cambios, ¿no? Si reaccionan a las propuestas de cambio que vienen de un gobierno democrático, pues reaccionan en contra, tratan de detenerlo, porque lo que les preocupa son los privilegios que por herencia les corresponden, creen que les corresponden, ¿no? Incluyendo la herencia genética, ser güeritos, ¿no? Ser blanquitos, juntarse entre ellos, la gente bonita, entre comillas. Pueden ser bonitos, sí. Han impuesto su estereotipo, ¿no? Desde Europa y luego desde los Estados Unidos, a través de los medios masivos de comunicación, incluyendo en muy alta medida la publicidad, porque todos se van en contra de la televisión o del cine, ¿no? De la prensa impresa, incluyendo las revistas del corazón, las revistas de espectáculos, ¿no? O las secciones de sociales de los periódicos, ¿no? Donde aparece la pura gente bonita o la gente bien, así se dicen. Es decir, hay otra gente que es fea, según esos parámetros, ¿no? Y que por lo tanto no es gente bien, es gente mal, o gente del mal, ¿no? Son prejuicios. Estas familias acomodadas, aristocráticas, con
apellidos de origen inglés, francés, alemán, holandés, qué sé yo, tienden a ser muy, a conservar, pues, las tradiciones familiares. Entonces, tú andas con, o sea, te vinculas con alguna persona que pertenezca a estas familias y te vas a dar cuenta de que están muy al pendiente de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es su linaje familiar, ¿no? ¿Qué personajes estuvieron emparentados con los gobernantes, con los grandes acaudalados, ¿no? Con las personas famosas del pasado, y mientras más aristocrático, más hacia el pasado se van, ¿no? En cambio, las clases populares, pues como viven en el día a día, supongo que esta es la explicación última, pues no tienen tiempo ni de andar buscando y muchas veces ni siquiera se enteran, ¿no? ¿Quién fue el padre? Pues a lo mejor el padre fue un cacique, ¿no? Un cacique mestizo, criollo, blanco o de la misma población indígena, que por supuesto que se ensoberbeció, son los famosos indios ladinos, ¿no? Los indios que reniegan de su cultura, de su herencia eh, cultural y también orgánica, y se adhieren a las formas criollas, mestizas, colonizadoras, ¿no? Y se vuelven los mejores colonizados, el indio ladino, ¿no? Es decir, el indio ladino es aquel indio que dejó de ser indio o indígena, esta expresión ya casi no se usa, indio ladino, que traiciona a su condición de indígena para apegarse a los otros estilos de vida. Evidentemente, todos los que tenemos más clara nuestro componente indígena, aunque sea en términos orgánicos, ¿no? Que tenemos simpatía por los pueblos originarios, que les llamamos hoy, este, pues sabemos que tenemos por ahí antecedentes, ya mencioné, seguramente algún abuelo negro o abuela, no sé, pero hay rasgos negroides en mi familia, como hay rasgos indígenas y también rasgos europeos, por supuesto. Mi nombre mismo, yo me llamo Cuauhtémoc Jerez Jiménez. Tengo dos apellidos españoles y un nombre náhuatl, azteca en particular, ¿no? Es decir, yo soy mestizo desde el nombre, ¿no? Ya digo mestizo como una combinación de estas etnias, ¿no? Y de estos cromatismos que hay en la piel de los seres humanos. Y bueno, el video al primero que hice referencia, que es el último que grabé, el más reciente que grabé, pues, hace una semana más o menos, yo había prometido que hablaría de una forma también de explicarse los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, políticos y culturales de la sociedad. Esto entiendo yo, acabo de decir las dimensiones de la sociedad. Es la esfera económica, la esfera política y la esfera cultural, ¿no? Esto de que juntan económico, político y social es una barbaridad. Para mí es una letanía, me burlaba yo, porque luego hablas de económico, político y social y no sabes bien a bien qué es lo económico, qué es lo político y qué es lo cultural, sobre todo este último, porque la cultura, aún en la cuarta transformación, aún en este gobierno, siguen pensando en la cultura como la producción artística e intelectual de élite, ¿no? Dicen, ay, es que las poblaciones no tienen acceso a la cultura. No, la cultura no se accede, la cultura se produce y la producimos inconscientemente. Ya no me acuerdo el nombre de un autor que leí cuando era estudiante, estudiando la teoría de la cultura precisamente, ¿no? Y decía, es que el ser humano, creo que era un autor alemán, supongo, no recuerdo bien. El ser humano hace cultura como la araña teje sus telas, es decir, sin darse cuenta y sin proponérselo. Porque la cultura tiene que ver con el cultivo de algo, con el cultivo de tus propias facultades, de tus propias posibilidades, ¿no?
o con el cultivo de vínculos, de relaciones con los otros, o con el cultivo de las selvas, la silvicultura, el cultivo del campo, los campesinos, la agricultura, agros, campo, cultura, cultivo. Y el cultivo no es otra cosa más que la acción intencional y con propósito de lograr el mejor desarrollo de algo, de lo que sea, de una relación, de una plantita, de un animal, de tus pensamientos, de tus sentimientos, ¿no? Esa es la idea de cultura, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que más nos caracteriza a los seres humanos. Pero también en lo político nos diferenciamos mucho de los demás animales porque en las estructuras políticas, para bien, más para bien que para mal, pero también para mal de alguna manera, están sustentadas en formas jurídicas, es decir, en normas que se dictan, que se expiden, que se publican, que la gente conoce y que implican las prohibiciones de lo que más daño hace a la sociedad, es decir, a la población y sus vínculos, a esto que le llaman el tejido social. Tejido social también es un pleonasmo porque la palabra socius, que es latín, ¿no? No significa otra cosa más que liga o vínculo. Entonces hablar de los vínculos sociales o de las redes sociales, pues ya estás implicando a la sociedad, ¿sí? La sociedad es un tejido, una red que se puede establecer a través de los vínculos que se tienen con las personas presentes, es decir, vínculos directos o vínculos indirectos a través de los productos de otras personas. Yo compré esta chamarra, sí, claro, pero yo no la diseñé, yo no la fabriqué, yo no la vendí, yo simplemente fui a la tienda, la compré, me la probé y me la llevé, ¿no? Lo mismo pasa con prácticamente todos los productos que usamos y que consumimos, los hacen otros, ¿no? Y a mayor desarrollo de las sociedades, más participación colectiva en la producción de estos bienes que consumimos. Llámenle lo que sea, la comida, la casa, la carretera, la luz eléctrica, el alumbrado público, los espectáculos, ¿no? O sea, son producidos por otros y nosotros los consumimos. Y también participamos en la producción de otros satisfactores. Todas las personas lo hacen. Incluso pues los más discapacitados de los discapacitados consumen cosas y tienen una función en la sociedad. Mentira que están separados de la sociedad. No puede ser. Tendrías que estar viviendo en la selva, ser una especie de Tarzán, que Tarzán es un mito, Tarzán nunca ha existido, ¿no? Ni un tipo como Tarzán, o sea, grupos tal vez, ¿no? Grupos tienen a los Yanomamis, creo que así se llaman, que es una tribu en el Amazonas que hasta hace pocos años tuvo el primer contacto con los lusoparlantes, es decir, la población que habla el portugués en Brasil, ¿no? Por supuesto eran indígenas del Amazonas que andaban desnudos o con un simple taparrabitos, ¿no? Punto. Sus armas pues, eran lanzas, ni siquiera llegaban al arco y la flecha. Esos sí vivían en el reino de la naturaleza, pero entre ellos formaban una pequeña sociedad y modificaron un poco su entorno para hacer sus aldeas y sus viviendas muy rudimentarias, de paja, de ramas, ¿no? No habían domesticado ni siquiera animales, ¿no? Vean en qué estado. Y esto, insisto, el primer contacto se dio hace unos cuantos años, no sé, no tengo la precisión, pero pues ahí busquen Yanomamis. Entonces, con esta perspectiva, les acabo de dar muy rápido una serie de conceptos que son básicos para entender los fenómenos sociales y que yo me baso mucho en ellos. Evidentemente, cuando se habla de económico, político y sociocultural, ¿no? O cultural a secas, se menciona primero la economía. ¿Por qué? Porque la economía, la palabra
economía viene del griego, oikos neimen. Oikos significa hogar, pero no hogar, casa, porque hoy confundimos también al hogar con la casa familiar. Pues no, el hogar es la hoguera doméstica. Si en Europa, en el Reino Unido, en inglés ponían home sweet home, en España ponían hogar, dulce hogar, este letrero estaba en las chimeneas. Sí, porque allá antes de que hubiera redes de gas o calentadores eléctricos, siendo que Europa es un continente que en invierno es muy frío, ¿no? Sobre todo en los países nórdicos, pues necesitan de un fueguito doméstico, ¿no? No solo para calentar el agua y bañarse o para cocinar los alimentos, no, para calentar el aire dentro de la casa. Y para eso se inventaron las chimeneas. Entonces la chimenea es el hogar. Hoy el hogar, estrictamente hablando, la hoguera doméstica, la hoguera que está bajo un domo, es decir, bajo techo, ¿no? Esa es la idea de doméstico. Pues por supuesto que está repartido, decía, en los focos hay fuego, son filamentos o gases, ¿no? Que dentro de una burbuja de plástico o de vidrio se encienden, se ponen al rojo vivo. Las resistencias de tungsteno de los focos tradicionales de resistencia hacen un poco de fuego. Los que son de gases, los focos de halógeno, de no sé qué otros haya, también lo que hacen es que ahí de alguna manera ese gas que está contenido en el foco se enciende con una chispa eléctrica. ¡Pum! Y producen luz y producen calor, ¿no? Otro uso del fuego, del oikos, ¿no? Del fuego doméstico, pues es lo que terminó siendo hoy la bomba atómica, las ametralladoras, los misiles balísticos, las pistolas, los rifles, las ametralladoras, todas las armas de fuego, ¿no? Porque sí, el ser humano aprendió a dominar el fuego y luego aprendió a producirlo, y eso le dio la posibilidad de sobrevivencia. Como ven, la economía tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, lo mínimo que necesita para estar vivo. Y ese mínimo es cada vez más grande, ¿no? Hoy, claro, dependiendo de la escala social en la que te ubiques, pues por lo menos es alimento, vivienda, vestido, ¿no? Ya si te pones un poco más elegante, educación institucional, es decir, escolarización, y por supuesto recreación, entretenimiento, es decir, el arte, los juegos, el deporte, ¿no? Y todo esto son fenómenos económicos. Evidentemente también, pues el medio de intercambio, ¿no? Si yo gano cierto, si trabajo, si empleo mi energía en el trabajo y hay alguien que me pague por ese trabajo, pues me va a pagar en dinero, generalmente, ¿no? Predominantemente en la actualidad. Y el dinero pues, no es más que un simple medio de intercambio. Yo ya trabajé, vendí mi trabajo como mercancía, me pagaron, entonces, pues como ya me pagaron, el sabadito o en la quincena o al fin de mes, pues puedo ir a comprar otras cosas, ¿no? Producidas por otros, pero bueno, yo la compro con el distribuidor y a cambio de dinero, o sea, obtengo mis satisfactores de mis necesidades, las básicas y las superfluas, a través del dinero. Por eso es que la economía tiene, no sé, por lo menos un siglo y medio, manifestándose como el mundo del dinero. Entonces la gente piensa que lo de economía es el dinero. Hasta dicen, ay, me salió más económico, es decir, más barato, pagué menos pesos por ello, pagué menos unidades monetarias. A eso se refieren con económico, pero no. El dinero es la forma sucia de manifestar el valor que tienen las mercancías, porque todas las mercancías están hechas a partir de materias primas
pero con el trabajo que transforma y que le agrega valor a esa mercancía. Un elote, es decir, una mazorca de maíz, pues no es muy fácil de comer ni de digerir, ¿no? Ah, pero convertirlo en tortilla requiere del trabajo de varias manos, de varios seres humanos, ¿no? Que tienen que dejar sembrarlo, cultivar la milpa, ¿no? Ir por el elote, por la mazorca, pues, arrancarla, dejarla secar, desgranarla, este, molerla, eh, ablandarla incluso con cal, ¿no? Que es el nixtamal, producir una masa, ¿no? Con el maíz molido, se produce masa, maíz molido, agua y cal, se produce la masa. Y la masa se palmea o se aplasta, se pone al fuego y tienes una maravillosa tortilla, lista para hacer tacos de lo que tú quieras. Pero ¿cuántas manos intervinieron ahí? Muchas. Hoy no lo vemos porque simplemente pues, saco yo mis, creo que son 15 pesos ahora, no sé cuánto está el kilo de tortillas, pero saco mis pesitos, ¿no? Y me voy a la tortillería con mi trapito y compro mi medio kilo, mi kilo de tortillas, ¿no? Y no me enteré de todo lo que hay atrás de eso, ¿no? Aumentenle que ahora las tortilladoras son, pues, o eléctricas o de gas, ¿no? Y tú nada más pones el bonche de masa, ¿no? Y la máquina solita va sacando, moldeando las tortillas, las pasa por una banda donde se calientan y se cuecen y caen, ¿no? Y ya el tortillero, pues, es decir, el que trabaja en la tortillería, las va juntando, ¿no? Se dan baches y luego con su báscula te da lo que tú le pidas, ¿no? Es decir, estoy hablando, ejemplificando un fenómeno económico que tiene que ver con la alimentación. Y como ven, el dinero aparece como que abajo de todo, no es lo más importante. Aunque desde el punto de vista de las clases ricas, ¿no? Que tienden a eliminar la participación de la gente o a desvalorar la participación de la gente que trabaja con sus manos, ¿no? Del campesino, del tortillero, del transportista, eh, pues desprecian eso, no lo valoran, ¿no? Entonces para ellos pues, lo importante es el dinero que te permite comprar, ¿no? Y no solo comprar, sino hacer ostentación de lo que compras. Entonces la economía sí es la base de la sociedad porque en la esfera económica está la producción, la distribución y el consumo de los satisfactores vitales y superfluos, ¿no? Y eso ningún ser humano se escapa, ningún ser humano. Y eso es propio de los seres humanos y no se da en ninguna otra especie animal, mucho menos vegetal, ¿no? Entonces, este es un análisis que a veces predomina entre los estudiosos de la sociedad, el análisis económico. En pues sí, estrictamente es un contexto, ¿no? En este contexto, es decir, en estos textos que se acompañan unos a otros, en este discurso, narrativa le dicen ahora, ¿no? Pero pues es el discurso político, la narrativa, es decir, la explicación con palabras, la explicación con el lenguaje, ya sean palabras, ya sean imágenes, mensajes, pues. Está muy fuerte la preocupación por la clase media, ¿no? Hace poquito vi un foro dirigido por uno de los hombres que también admiro mucho, el Monero Hernández, que convocó a 3 jóvenes estudiosos, ¿no? Con posgrados, altos grados académicos, ¿no? Pero bueno, hablar de la clase media. Y fue una pregunta expresa que hizo Hernández, ¿cómo pueden definir a la clase media? Y se pusieron a hablar todos de los estratos socioeconómicos, que es una cosa diferente de las clases sociales. ¿Tienen que ver con las clases sociales? Sí, pero los estratos socioeconómicos no definen a la clase social. En otro video les platicaré de la diferencia entre la estratificación socioeconómica y las formas de clasificación social
es decir, cuáles son las verdaderas clases sociales. Les adelanto, este concepto fue divulgado, investigado, trabajado por los fundadores del materialismo histórico, Marx y Engels, que son los mismos que impulsaron la implantación de las sociedades socialistas, aunque suene a pleonasmo. ¿Por qué socialismo? Porque privilegian a la sociedad y el grueso de la sociedad. La parte más importante por tamaño y también por la función que desempeñan son las clases populares, es decir, las que están vinculados a las principales formas de producción del momento histórico que se está viviendo, ¿no? Y del tipo de sociedad en la que se esté. Es decir, la noción de clase social es una noción, que viene del marxismo y que está muy viva y revalorada en la idea del socialismo. Ajá. No es el capital. No se favorece, no se le pone énfasis al capital. ¿Por qué? Pues porque el capital ya de por sí es una posesión privilegiada. Los que tienen capital tienen con qué hacer las cosas o con qué hacerse de las cosas, incluyendo los servicios de personas, sean 5, 10, 15, 20, miles de personas, tal vez millones. Las grandes empresas transnacionales deben de tener millones de empleados, ¿eh? Entonces, ¿qué les digo yo? Los dueños de la Coca-Cola, por decir algo, o de la Ford Motors Company, es probable que tengan millones de empleados, ¿no? Y ellos son sumamente ricos. ¿De dónde sacan su riqueza? Pues del valor que sus empleados le agregan a los productos que ellos venden, no directamente, sino ya simplemente con su marca, con su logotipo, la marca. Un poco quería yo llegar a esto para señalar que tampoco el análisis económico basta para explicarse muchos de los fenómenos sociales que nos preocupan actualmente en este país. Creo que aquí es bien importante introducir un fenómeno que tiene que ver con la reproducción biológica y las repercusiones culturales de esta reproducción biológica, es decir, las generaciones. Ya voy a dejar para un segundo video. Todas estas fueron explicaciones que son un poco la introducción, los prolegómenos a lo que les quiero platicar en el siguiente video, que es la importancia de la interpretación generacional en la explicación de muchos fenómenos que afectan a la política, que afectan a la economía y que por supuesto son fenómenos culturales por sí mismos, ¿no? Entonces, de alguna manera también voy a hablar de las determinantes culturales de la conducta social de varios actores sociales, ¿no? En fenómenos muy, muy sentidos, muy fuertes. En particular, voy a hablar de el 68, no solo el mexicano, que termina en el 2 de octubre y muchos lo reducen al 2 de octubre, y no. El 68 mexicano, si bien sí fue un fenómeno de movimiento estudiantil, eso es lo que más ha llegado a la memoria, ha quedado en los registros escritos, en los periódicos, en el cine, en la televisión, qué sé yo, en el imaginario colectivo que le llaman, ¿no? Es decir, en el pensamiento de mucha gente. Es un fenómeno muy influenciado por diferencias generacionales. De eso les voy a hablar en otro video, porque este también ya lo hice de más de una hora. Yo agradezco muchísimo a los que hayan llegado hasta aquí. Sé que estos rollos pueden ser interesantes, pero yo tiendo a hacerlos aparentemente complicados porque voy tratando de explicar los conceptos con los cuales yo hago el análisis, el estudio, la interpretación de los fenómenos sociales y también de los fenómenos individuales. Por eso es que me tardo tanto, por eso es que son tan aparentemente dispares, aparentemente me pierdo, pero no me pierdo. Si se fijan bien y siguen con atención estos largos videos, verán que sí voy sobre una línea.
¿no? Que bueno, que como toda carretera, como todo camino, pues tiene que tener subidas, bajadas, curvas, a veces regresos y luego retrocesos, qué sé yo. Baches, espero que no haya muchos baches. Y que se haya captado la unidad de este planteamiento. En el próximo video voy a hablar, insisto, del análisis generacional para explicarme los fenómenos sociales y para explicárselos a ustedes también, y en particular para explicar el fenómeno de la irrupción de la cultura juvenil. El 68 no fue más que eso. A nivel mundial, irrumpe la cultura juvenil en un mundo dominado por la cultura adulta, ¿no? Son los 60, finales de los 50 tal vez. Hoy, pues, cultura juvenil, pues es natural que la haya, ¿no? Los jóvenes no se visten, ni aman, ni caminan, ni actúan, ni se vinculan como los adultos. ¿Por qué no? Pues porque tienen otro sentido de las cosas. Tienen un organismo diferente y formas de vincularse distintas. Esa es la importancia del análisis generacional que voy a ejemplificar con la explicación de las protestas juveniles que vienen desde el rock, ¿no?, hasta, no estoy hablando solo de música, estoy hablando de todo. El rock como una forma de vida, hasta lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? No lo sé. Una gran diversidad de expresiones musicales, pero siempre hay cierta dosis de rebeldía en los jóvenes. En uno de mis primeros videos dije yo, para ser buen hijo, para ser buena persona, tienes que empezar a dejar de ser buen hijo. ¿Por qué? Porque a ti te conformaron de acuerdo a los valores y los estilos con los que se educaron tus padres. Y esto sucedió hace 20, 30, 40 años. Si tú quieres vivir en la actualidad, en tu actualidad, pues evidentemente vas a tener que decir que no, o hacer las cosas diferentes a como te lo pidieron tus padres, a como te enseñaron tus padres, ¿no? ¿Hay cosas que permanecen? Sí, pero hay muchas cosas que cambian. ¿Quiénes las cambian? Básicamente los jóvenes. Bueno, pero esto será en otro video. Insisto, gracias por llegar hasta acá. Una crítica a los youtubers. Hay un montón de youtubers muy pensantes, muy precisos en sus análisis, pero siempre hablan de la manita arriba. Esta es la manita arriba, ¿sí? Pónganla como quieran. El dedo medio no, porque es hacer dedo y eso no. Pero en el YouTube no te piden la manita arriba, te piden el pulgar arriba o el pulgar abajo. Si te gusta, pon el pulgar arriba. Si no te gusta, pon el pulgar abajo. Like, dislike, ¿no? No es... No. Entonces es el pulgar. Denme por favor su poderoso like, dice por ahí alguno de los youtuberos pro AMLO. Poderoso like, sí, porque sí son poderosos en el YouTube. Es decir, mientras más likes tenga un video, pues YouTube lo promueve más, ¿no? Y lo trata mejor y eventualmente pues crecen tus seguidores. Háganlo. Si lo creen pertinente, si llegaron hasta acá. También, si lo creen pertinente, pues ojalá y lo compartan pues con quien lo quieran compartir. En cualquiera de las redes que posibiliten la reproducción de videos de YouTube en esa red. Facebook lo permite, a través del enlace a Twitter también lo permite. No estoy seguro de Instagram, no sé de otras redes, no sé TikTok, no sé Telegram, no lo sé, Pinterest, no sé. Pero por lo menos YouTube con el enlace o el video completo en Facebook, sí se puede. Compártanlo. Creo que son nociones tal vez complejas, pero importantes, ¿no? Yo seguiré en esta línea. Y el próximo, insisto,
Voy a hablar de la importancia del análisis generacional en la explicación de los fenómenos sociales de la actualidad. Voy a demostrar por qué es actual lo que pasó hace ya más de 40 años, el 68. Chao, nos vemos pronto.